Si cambiamos de iglesia, vamos a estar mejor porque en esta, mi iglesia, ya no es lo mismo. Y nos atrapamos, ¿no? Terminamos dejando que esas larvas que no la hemos sacado, que hemos permitido que el diablo ponga en nosotros, entre y carcoma nuestra mente, nuestra alma, amargándonos, frustrándonos. Bienvenidos a Vida por Vida. Te invitamos a escuchar este mensaje con nosotros. Basados en el Salmo 23, y el día de hoy quiero que podamos analizar a la luz de la verdad el versículo 5 que dice: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendiciones. Una vez escuché que las ovejas dice que son bastante distraídas, dice, ¿no? Bastante distraídas fácilmente por cositas pequeñas, dice que ellas así se distraen y se alejan del rebaño, se pierden, y muchas veces, la mayoría de veces, por no decir todas, dice que se enredan entre los arbustos, se quedan ahí atoradas sus cabezas, dicen los arbustos o en las cercas, y no pueden salir, terminando asfixiándose o siendo devoradas por los depredadores. Además, otra característica de las ovejas es que son muy permisibles, dice. Las moscas, los moscones, se pueden parar sobre ellas y ellas ni se inmutan, entonces ni siquiera se mueven, ¿no? No las dejan. Se posan, dice, en sus orejas, en sus oídos, ¿no? Adentro, en sus fosas nasales, se paran y ellas ni siquiera se mueven. Un buen pastor, un pastor con experiencia lo sabe, y dice que ellos le echan aceite, le untan el aceite en toda la cabeza, dice, incluyendo las fosas nasales y los oídos. Y lo hacen por dos razones. La primera razón es porque las ovejas, como son distraídas, se desvían fácilmente del rebaño, y entonces, como te dije antes, se tienden a quedar atoradas en los arbustos, ¿no? En las cercas. Entonces, cuando el pastor le echa este aceite, la idea de él es que si les pasa algo, se llegan a desviar, ellas puedan salir de ese el atolladero que se pueda meter en los arbustos, y puedan liberarse, y así él puede encontrarlas con vida, ¿no? La segunda razón es que le echa aceite porque las ovejas, como te dije, son muy permisivas, ¿no? Y al dejar que las moscas se paren en sus fosas nasales y en sus oídos, estas moscas, estos moscones, les dejan sus larvas, y las larvas poco a poco van entrando, ¿no? Por estas fosas nasales, por los oídos, y llegan hasta el cerebro, y poco a poco lo van destruyendo. Dice que muchas ovejas se vuelven como loquitas, dice, hasta que llegan a morir. Entonces el pastor le echa ese aceite para que las moscas no se paren sobre ellas, porque ellas no las espantan. Entonces es curioso saber estas cosas, estas características de estas ovejas, pero también es importante para poder darnos cuenta y ser más claros al estudiar la palabra, este salmo que acabamos de leer, el versículo 5, porque el Señor nos compara mucho a nosotros con las ovejas, y Él mismo se compara como el pastor, así como dice en Juan capítulo 10, versículo 27, mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas me siguen, le doy vida eterna y nunca perecerán, nadie puede quitármelas. Si Jesús nos compara con las ovejas, ¿no? También Él se compara como ese pastor que dice, y como acabamos de leer, nadie se las puede quitar. Él nos cuida, nos protege. Y de esta manera, como acabamos de escuchar la historia de cómo trabaja un pastor con sus ovejas, podemos entender entonces por qué o cómo es que Dios
trabaja en nosotros para cuidarnos y protegernos. Vamos a volver a mencionar el versículo 5 del Salmo 23, pero esta porción, solo esta porción que dice, me honras ungiendo mi cabeza con aceite. El salmista, y muchos estudiosos dicen que era David, el rey David, él entendía el por qué Dios lo ungía y él se sentía honrado por Dios. Uno, porque Dios sabe que nosotros, nuestra naturaleza humana, nuestra carne, como le quieras llamar, nos lleva a la tendencia de desviarnos, de distraernos y de alejarnos del buen pastor, alejarnos del rebaño, ¿no? Y muchas veces por el trabajo, nos concentramos tanto en el trabajo, nos afanamos tanto en el trabajo que nos alejamos de nuestra relación con Dios. También tenemos la tendencia de alejarnos de nuestra familia, ¿no? Hay personas que trabajan tanto que llegan tan cansadas que solo quieren dormir y no tienen relación con su pareja, con sus hijos. A veces aún la misma familia es una distracción, ¿no? La ponemos en primer lugar en vez de Dios y eso también hace que nos alejemos en nuestra relación con Dios. Los problemas, a veces estamos tan sucumbidos en los problemas, nos concentramos tanto en ellos, mejor dicho, nos distraemos tanto de nuestra relación con Dios que nos sometemos tanto a nuestros problemas que nos separamos de nuestra relación con Dios. El cansancio, estamos tan cansados que lo único que queremos es llegar a dormir, que ni siquiera nos acordamos de hablar con Dios. El aburrimiento, las amistades, ¿no? Ciertas amistades que tenemos nos llegan a distanciar de Dios, los estudios, etcétera. Dios no nos va a bendecir con cosas o con gente para separarnos de Él. Él nos da para ser bendecidos, pero nos alejamos en nuestra relación con Dios, que metemos toda nuestra cabeza, ¿no? En ese enredo, en esa distracción nos envuelve tanto que nos quedamos atorados, ¿no? Al punto de asfixiarnos y hasta el final matarnos, como dice en Romanos 6:23, pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo de Dios nos da es la vida eterna por medio de Jesucristo nuestro Señor. Al pecar rompemos nuestra comunión con Dios y nos alejamos de Dios. Y tenemos dos tendencias en el alejamiento. Una es por la vergüenza. He pecado, me he alejado de Dios, qué vergüenza, qué dirá Dios, no me va a perdonar, qué dirán mis amigos de la iglesia, ¿no? Y esa vergüenza humana nos aleja más de nuestra relación con Dios. Y la otra tendencia es que como nos agrada lo que estamos haciendo, no queremos dejarlo, queremos que siga siendo lo primero en nuestra vida, ya no queremos saber de Dios, no queremos leer su palabra porque no queremos aceptar que estamos mal, no queremos escuchar a nuestros amigos cristianos, nada que nos haga recordar a Dios y lo que hacemos es negarlo en nuestro corazón con la indiferencia. Y esas dos posturas nos termina alejando de Dios, quebranta nuestra comunión con Dios, alejándonos. Y eso trae una muerte espiritual. Nos olvidamos. La segunda razón, o el segundo propósito en la cual Jesús nos unge con ese aceite en nuestras cabezas, es porque Él sabe que somos permisivos. Muchas veces somos permisivos con el pecado. Por ejemplo, ¿no? El pecado del chisme, ¿no? Dejamos que nos vengan con rumores y cosas a nuestros oídos. Dejamos que saetas y pensamientos negativos entren a nuestra mente. Dejamos que sentimientos que no son buenos, no son positivos, no son agradables, inunden nuestro corazón.
Dejamos que pensamientos que van en contra del conocimiento de Dios nos perturben. Levantamos fortalezas que nos separan de Dios. Dejamos de comportarnos y actuar como la palabra de Dios dice. Y comenzamos a tener contiendas, enemistades, comenzamos a difundir o ser parte de la desunión familiar, desunión en la iglesia. Nuestra alma está perturbada, nos enojamos, nos molestamos. A veces pensamos que si cambiamos de trabajo, vamos a estar mejor. Si cambiamos de amistades, vamos a estar mejor. Si viajamos a otro país, vamos a estar mejor. Si cambiamos de pareja, vamos a estar mejor. Si cambiamos de iglesia, vamos a estar mejor porque en mi iglesia, ya no es lo mismo. Y nos atrapamos, ¿no? Terminamos dejando que esas larvas que no la hemos sacado, que hemos permitido que el diablo ponga en nosotros, entre y carcoma nuestra mente, nuestra alma, amargándonos, frustrándonos. Yo recuerdo haber escuchado una vez a un predicador contar que en su iglesia había un jovencito universitario. Y dice que siempre tenía una mala actitud con él. Cuando lo saludaba a las justas, el chico le contestaba, tenía siempre una mala actitud, era muy ofensivo contra este predicador y él no entendía el por qué. Y una vez un amigo de este universitario le contó al predicador que él no se llevaba bien con su papá, que estaba molesto con su papá, tenía muchas dificultades, el padre lo hería mucho y él tenía mucha ira y mucha cólera en contra de su papá. Y el papá cada vez que quería disciplinarlo, de gritarlo, tratarlo mal, dice que lo hacía siempre basándose a prédicas que el predicador daba y obviamente la malutilizaba para reprender al hijo o siempre le sacaba el nombre del predicador. Entonces el hijo, como tenía mucho enojo contra el padre, le agarró mucha aversión a todo lo que se relacionaba con el papá. Y como el papá siempre mencionaba al predicador, él comenzó el enojo que había permitido albergar en su corazón el muchacho, hizo que esa amargura aún la transmitiera contra el predicador. Él no tenía un problema con el predicador. Su herida era con el padre. Pero nosotros cuando permitimos que el diablo ponga enojo, nos permitimos que nos hiera con pensamientos, con ideas, con actitudes, que no actuamos conforme a la palabra que nos dice de perdonar, de ir a arreglar las cosas con nuestros hermanos, de no dejar que las cosas nos invadan a negativo. Entonces, cuando nosotros no actuamos conforme a la palabra, entonces dejamos que las saetas del diablo, ¿no?, sean depositadas y terminen amargando nuestra alma, no solamente con la persona que creemos que nos daña o quizás sí nos ha dañado, sino que terminamos teniendo problemas relacionales con los que nos rodean y dañándolos. Porque no nos damos cuenta. Nosotros no podemos quizás evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza. Quizás las empantemos, pero siguen volando. Pero sí podemos evitar que se posen sobre nuestra cabeza. El diablo puede estar mandando saetas, tratando de herir, tratando de dejar sus larvas, pero nosotros podemos evitarlo en el nombre de Jesús. Si nosotros mantenemos nuestra unión y nuestra comunión con nuestro Señor. En el Salmo 92, versículo 10, dice: pero tú me has hecho fuerte como un buey salvaje, me has ungido con el mejor aceite. El Señor es el buen pastor y Él sabe lo que necesitamos. Él sabe que somos, ¿no? Nuestra naturaleza, nuestra carne es como esas ovejas distraídas y tercas muchas veces. No aprendemos a la primera, no aprendemos en el consejo.
Entonces, pero Él nos mira y Él nos transforma, como escuchamos a nuestro pastor la semana pasada. Él nos va transformando y terminamos, dice, que comiendo en la mesa del Señor, nos va transformando. Entonces, nosotros dejamos de ser esas ovejas distraídas, tercas, permisibles, y terminamos siendo como estos fuertes bueyes, ungidos por el Señor. Como estábamos hablando anteriormente en el Salmo 23, David se sentía honrado porque el Señor nos está cuidando, nos está ungiendo para no desviarnos, para no dejar que el enemigo se pose sobre nosotros. El aceite, cuando nosotros estudiamos la palabra de Dios, la palabra representa el aceite y sobre todo en el Nuevo Testamento lo representa al Espíritu Santo, habla del Espíritu Santo. Entonces, cuando la Biblia habla de que Él nos unge con el mejor de sus aceites, nosotros ahora, a diferencia del salmista, ahora nosotros estamos siendo ungidos por su Espíritu Santo. Dice que Él no solamente nos unge externamente, sino que el Espíritu Santo viene a morar en nosotros para ayudarnos a protegernos de todas las acechanzas que el enemigo pretenda en contra de nosotros. Ya nosotros no lo vamos a hacer solos. El Señor nos está fortaleciendo, nos está cuidando el hoy y el mañana, porque Él está preveyendo que si nosotros nos vamos a desviar, nosotros ya estamos untados, estamos llenos, estamos por dentro y por fuera con el Espíritu Santo. Él protege la senda de sus justos, dice, y somos justos en el nombre de Jesús. Por eso, si analizamos ahora mejor el versículo 5 del Salmo 23, vemos: me preparas un banquete en presencia de mis enemigos, me honras ungiendo mi cabeza con aceite, mi copa se desborda de bendición. Dice que prepara, ¿no?, banquete delante de mis enemigos. ¿Por qué? Porque imagínate, el Espíritu de Dios, Elohim, ¿qué significa? El Dios creador viene a morar dentro de mí, dentro de ti, sí, de ti, de esa persona que quizás antes le han dicho o ha pensado o se ha sentido inferior, que no vale, que no va a lograr nada en la vida, que nadie lo quiere, que quizás todos estarían mejor si no viviera, que es feo o fea. A esa persona, como antes el diablo te quiso hacerte ver, en esa persona el Espíritu de Dios viene a morar. Porque dice que todo aquel que lo reciba como Señor y Salvador tiene la promesa de que es recibir el Espíritu Santo. El Espíritu Santo viene a morar en nosotros, en ti y en mí, imagínate. Y te lo pongo más claro. Imagínate que viniera el rey de Francia aquí al Perú. El presidente de la República, las autoridades, lo recibieran mal, lo llevaran a hospedarse en la casa más pobre de nuestro Perú, le hicieran entrar y dormir en una cama sin colchón, ¿verdad que no? Porque es el rey de Francia. De la misma manera, tú eres la hija, el hijo del Rey de Reyes, del Dios poderoso. ¿Dios acaso te dará a dormir en una cama sin colchón? Entonces nosotros no podemos mirarnos ya como una oveja distraída y permisible. Nosotros somos bueyes fuertes, ungidos, ya no solo con aceite, sino ungidos con su Espíritu Santo. Dime, si en ese momento que Dios ha hecho eso con nosotros, el diablo no está picón. Claro es que sí, y el salmista lo decía, por eso él decía: Dios, preparas banquetes en presencia de mis enemigos, porque es un banquetazo el hecho de que el Señor nos honre a nosotros, a unos simples mortales, que terminamos siendo de tanto valor para Dios por medio de la sangre de su Hijo Jesús. Dime si eso no le saca pica al diablo.
Claro que sí, porque dice el salmista, me honras al ungirme mi cabeza. Yo imagino al salmista viniendo delante de Dios, inclinando su cabeza y sintiéndose honrado porque el Señor lo unte. Así nosotros deberíamos sentirnos, Señor, honrados, que tú vengas a morar en nosotros. Que tu ungimiento esté no solamente externamente, sino internamente. Por eso el salmista decía, y nosotros también deberíamos decir, mi copa se desborda de bendiciones. Porque esa es nuestra gran bendición, de ser sellados como hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo. Entonces, ¿crees que Dios no suplirá todo lo que necesitas? Si ya te dio lo más valioso, Él mismo, a su Hijo en la cruz y a su Espíritu morando dentro de nosotros. Sumamente importante y poderoso mirar las cosas desde esta óptica. Y para terminar, quiero decirte esto. No seamos como el obrero de General Motors. Seamos como el administrador de esta corporación. ¿Qué quieres decir, Rocío? Te lo explico en la historia completa. Dice que un obrero de General Motors estaba queriendo, dice, cortar un metal muy fuerte, un nuevo metal que le habían dado. Y ahí con toda su experiencia tratar de cortarlo no podía. Muy frustrado y enojado fue donde el administrador de la corporación, que era un ingeniero e inventor muy reconocido, y le dijo, mire, estoy intentando cortarlo y no se puede. No voy a poder, no se puede. Y entonces el ingeniero, el administrador, le preguntó, ¿has intentado cortarlo con este metal con un diamante? Y el trabajador le dijo, no lo he intentado. Así que salió y agarró un diamante y lo cortó. Entonces el administrador le dijo, el metal no es demasiado duro, sino que nuestras herramientas no son suficientemente fuertes. ¿Qué quiere decir con esto? Que Dios sabe que el enemigo, Satanás, no es fuerte, no es más fuerte que tú o que yo. Pero también sabe que nosotros muchas veces somos débiles y que necesitamos poder vencer, no con nuestras fuerzas, como ese obrero tratando de hacerlo a su experiencia, a su fuerza humana. Necesitamos del Espíritu de Dios, sobre todo en esos momentos difíciles o en esas bendiciones que a veces el Señor nos da, pero que el diablo quiere tentarnos para desviarnos. Yo recuerdo a una persona, a una chica que llegó a los pies del Señor y el Señor la ministró, restauró mucho su vida, y una de las peticiones que hacíamos era que Dios la bendiciera con una beca. Ella quería estudiar en un lugar muy costoso y sus condiciones no le permitían. Y oramos y Dios la bendijo con una beca completa. Y yo recuerdo que felices por eso, felices. Ya comenzó a estudiar y llegó un momento que la primera vez me dijo, no podemos tener discipulado hoy día porque tengo que estudiar. Ya no te preocupes, lo hacemos mañana. No, es que mañana voy a hacer un trabajo grupal. Ok, y entonces la próxima semana. Ya. Y la otra semana, ya nos juntamos para el discipulado. No, mira, es que tengo que hacer un trabajo, espero que me entiendas. Y así, ¿no? Después ya no le estaba viendo a la iglesia, no, es que tú no entiendes, Rocío, me decía yo, es que es tan fuerte los estudios, es que tú no entiendes, Rocío, me decía. Y yo decía, entonces un momento yo le dije, ¿por qué me dices que yo no entiendo? A ver, dime ¿por qué crees que no entiendo? Yo he estudiado en la universidad de lunes a sábado, trabajaba de lunes a viernes, de las 8 de la mañana a 5 de la tarde en un colegio. Me iba corriendo a la universidad, estudiaba de 6 a 10 algunos días y de 6 a 8 otros días, porque esos días a las 8 de la noche me iba corriendo a discipular.
Sábado estudiaba toda la mañana hasta la 1, 2 de la tarde y en la tarde noche nos íbamos a la iglesia y el domingo me iba a la iglesia. Entonces, ¿qué parte crees que no entiendo, no? Porque en la universidad sé lo que es tareas, estudiar, los trabajos grupales, los exposiciones, los exámenes. ¿En qué parte crees que no entiendo? Y ella me quedó mirando, ¿no? Y no me dijo nada. Ella, la bendición que Dios le había dado, ella se dejó distraer por el enemigo y enredó su cabeza y no terminó de entender quién era ella en Dios. No terminó de conocer al Espíritu de Dios. No terminó de conocer a su Dios poderoso y puso sus estudios, puso sus nuevas amistades, todo en primer lugar, rompiendo su comunión con Dios, rompiendo su relación conmigo, rompiendo su relación con los que habíamos estado con ella. Se alejó y lo más triste es que se alejó de Dios. Lo quiso hacer a sus fuerzas, lo quiso hacer a su manera, pero se olvidó o no supo que necesitamos en nuestras vidas esa herramienta mucho más fuerte que es el Espíritu de Dios. Bueno, el Espíritu de Dios no es una herramienta, pero quiero compararlo con la historia que te dije del trabajador, como esta amiguita, que este obrero dijo, bueno, voy a intentar de utilizar lo que tú me diste, y logró vencer, romper ese metal duro. Pero ella no quiso escuchar, ella no quiso conocer y utilizar en su vida al Espíritu de Dios. El Señor quiere aderezar mesas delante de nuestro enemigo, sacarle pica. Nosotros ser honrados por el Dios omnipotente y estar lleno de bendiciones. Ese es el propósito de Dios. Aún antes de que viniera Cristo, estos salmos estaban escritos, porque es el propósito de Dios. Que sepas tú que eres un hijo y una hija de Dios con un propósito y un plan perfecto, y Dios ya se anticipó para cumplirlo. Cristo ya murió en la cruz para proporcionarnos la salvación, proporcionarnos su sello de ser llamados hijos de Dios por medio de su Espíritu Santo, quien nos revela ello. Entonces, actuemos, comportémonos como hijos de Dios, sintámonos honrados por su llenura del Espíritu Santo y estemos tranquilos y seguros que Dios nos está cuidando, que a pesar que haya momentos o haya circunstancias que actuemos como oveja y nos distraigamos, confiemos de que el Señor, su Espíritu Santo, nos va a liberar de esas estrategias del enemigo. Pero tienes como la oveja escuchar y reconocer la voz del pastor. Tienes que escuchar la voz de Jesús, reconocer su voz para dejarte ungir y estar preparados para los momentos difíciles. Porque si Dios está contigo, ¿quién contra ti? Y ahora si tú dices, sí, yo soy hija de Dios o hijo de Dios, yo quiero que el Espíritu Santo more en mí. Eso va a pasar si tú has hecho al Señor Jesús tu Señor y Salvador. Si tú no has entregado tu vida a Cristo, esto no va a pasar en ti. Porque esta promesa, esta palabra, está hecha para los hijos. Entonces me dirás, ¿pero qué? Yo quiero ser hija de Dios, yo quiero ser hija de Dios. Y lo puedes hacer solo si aceptas al Señor Jesús en tu corazón. Y podemos hacerlo el día de hoy con una simple y poderosa oración, que te invito a hacerla si tú quieres entregar tu vida a Cristo y decir, Señor, quiero que venga en mí tu Espíritu Santo y me honres ungiéndome con Él y cuidándome como ese buen pastor, protegiéndome de no enredar mi cabeza en distracciones que me separen de ti. Y no ser permisible con el pecado
que me lleve a romper, a quebrantar mi comunión contigo. Entonces vamos a hacer esta oración juntos. Señor Jesús, en este día yo te pido perdón por todos mis pecados. Te acepto como mi Señor y mi Salvador. Y te pido que envíes a mí tu Espíritu Santo, que envíes a morar en mi vida a tu Espíritu Santo. Úngeme en este día, Señor, con el poder de tu Espíritu. Quiero que mi copa, quiero que mi vida esté llena de bendiciones. Gracias, Señor, te acepto como mi Señor y mi Salvador. Amén. Familia, Dios te bendiga. Dios te bendiga y vamos a hacer una oración dándole gracias a Dios de llevarnos en esa transformación que nos es necesario crecer, de ser unas ovejas distraídas y permisibles con el pecado, a transformarnos a hijos de Dios totalmente y sentados delante de un banquete, viendo en nuestros pies al enemigo. Señor, te damos gracias por este día, por tu verdad, por hacernos ver, Señor, las acechanzas del enemigo, pero también tú como un buen pastor, cómo nos cuidas. Ayúdanos a honrarte, a que, Señor, nosotros como el hogar de tu Espíritu Santo, como el templo de tu Espíritu Santo, Señor, proporcionarle el mejor lugar, porque tú quieres que seamos mejores, Señor, que vayamos creciendo, Señor. Gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo amado. Amén. Si te gustó este mensaje, te invitamos a suscribirte a nuestro canal. Nosotros somos Vida por Vida de Lima, Perú, honrando a Dios y haciendo discípulos.